Ok, te tengo una buena y una mala noticia acerca de ese tema. La mala es que Dungeons & Dragons no está hecho para peleas masivas. Es imposible, o al menos sumamente impráctico, tratar de usar las reglas de la quinta edición, o hasta donde yo sepa, de cualquier edición, para representar una batalla de más de 12 o de 15 elementos. Ya con 15 elementos se convierte en una cosa terriblemente difícil de poder ir hacia adelante con ello. La buena noticia es que los jugadores no lo saben y que hay muchas y maravillosas maneras de hacer una batalla emocionante, épica, desgarradora y significativa en tu juego, y que sea masiva y que sea una guerra a gran escala. Y yo te voy a decir cómo hacerlo. En este video vamos a detallar por qué no funciona el sistema de D&D quinta edición para una batalla a gran escala. Y además, cómo hacer batallas a gran escala en el sistema de D&D quinta edición. Dungeons & Dragons, todo el juego evolucionó a partir de los juegos de guerra. Vamos a hacer un poco de historia. En el siglo XIX fue desarrollado en Prusia, en un país que ya no existe, un juego llamado Kriegspiel. Kriegspiel, que en alemán significa literalmente guerrajuego. Fue creado por un oficial del ejército prusiano llamado Georg von Resselwitz y su hijo, y fue creado como una herramienta de entrenamiento para oficiales de ese ejército. El juego simulaba situaciones de batallas utilizando mapas muy detallados y fichas o tokens representativos de las unidades militares. Se les daba características a esas unidades, y para poder decidir el final de una batalla se tiraban dados, y básicamente tenían modificadores a partir de si estaban descansados, si tenían el terreno alto, etc. Pero requería dados para poder determinar la parte que era random. Esa primera versión del juego tenía que ser altamente realista y muy detallada, utilizando reglas complejas para simular la logística que hace posible una batalla. O sea, líneas de suministros, moral de las tropas y otros factores tácticos importantes. Y además, los jugadores, los que estaban siendo entrenados, tenían que tomar decisiones importantes basadas en información muy limitada, como era y sigue siendo una guerra real. Además de ser una gran herramienta de entrenamiento, Kriegspiel era increíblemente divertido, o al menos muy retador y muy entretenido. La gente que estaba metida entrenándose con Kriegspiel, pues a veces rebasaba el tiempo que requería de entrenamiento y seguía haciéndolo incluso después de que salía de la academia militar. Y también era como esta marca clásica de los oficiales, primero del ejército prusiano y rápidamente de todas las academias militares del mundo. Es más, en academias como West Point se sigue jugando una cosa parecida. Y lo fue tanto que a principios del siglo XX los juegos de guerra comenzaron a ser muy populares entre aficionados civiles. Y mucho más si además le incluyes cañoncitos que disparan de verdad, pintar miniaturas o incluso hacer soldaditos de plomo. Y todo esto iba junto de maravilla con juegos como Little Wars o Pequeñas Guerras, que es un libro del mismísimo H.G. Wells, que es el autor de La Guerra de los Mundos. O sea, H.G. Wells era un autor de ciencia ficción que amaba las batallas masivas en el piso de su casa con sus amigos. Podría haber sido mi amigo fácilmente, pero por desgracia murió en 1946 antes de que pudiera, siquiera jugar D&D. Este es un buen momento para decirte cuál sería mi grupo ideal para jugar D&D como de fantasía. Sería H.G. Wells, Humberto Eco, Robin Williams, Sarah Silverman y Orson Welles como un rogue. Si tú tienes un grupo así en tu mente, por favor, compártelo en los comentarios. Me distraigo. Estos juegos tuvieron un gran auge entre 1913 y 1920, pero en los 50s y 60s comenzaron a regresar, esta vez con más miniaturas, con modelos, con campos de batalla y con inacabables sesiones de discusión acerca de las reglas. En algunos lugares con clubs y con revistas caseras muy bien organizados, como en el norte de Estados Unidos, donde está este escenario. Así llegamos a 1971, en que Gary Gygax, el famoso Gary Gygax, que era un aficionadísimo a estos juegos, y Jeff Perren publicaron Chainmail, que era un juego de guerra de miniaturas, pero que se podía hacer con reglas de combate medieval. O sea, no eran guerras napoleónicas, no eran guerras del siglo XIX, sino eran, ya sabes, conquistar el castillo. Hay que decir que esta idea no era del todo 100% original, porque ya había algunos juegos que trataban de llevar la complejidad de los combates simulados a escenarios medievales. Pero quizás lo diferente con Chainmail es que introducía algunos elementos de fantasía, algunos directamente copiados del Señor de los Anillos. O sea, héroes y criaturas míticas que eran menos comunes en los juegos de guerra tradicionales.
Es en ese momento en que comenzamos a debatir si el daño de una catapulta es comparable al de un cañón o a lo que puede hacer un mago en el campo de batalla lanzando bolas de fuego. Los juegos de guerra de los años 60 y 70 son menos fieles a una estrategia de batalla, que muchas veces es un asunto de logística y administración, y se centran más en la parte divertida. O sea, ya se dijo, tomar el castillo o detener a un ejército de orcos. Pero ¿qué pasa si en estos juegos, en estas sesiones de batallas, hay soldados o magos que se repiten de una batalla a otra? ¿No mejoran en sus habilidades? ¿No aprenden nuevas cosas? Esta es la idea que llevó a Dave Arneson a crear un juego basado, sí, en un juego de guerra, pero centrado en los personajes particulares, en sus decisiones pequeñas que pueden tener enormes consecuencias. Arneson mandó el boceto de estas reglas a Gygax, que les dio forma y cuerpo, enfocándose, sí, en la parte técnica de las peleas, pero también en la parte narrativa, en la interpretación de los personajes individuales. Así, Dungeons & Dragons fue publicado por primera vez en 1974. Te dejo aquí un video en que hacemos un recorrido por su historia. Y a diferencia de los juegos de guerra de los que proviene, D&D se centraba exactamente en aventuras de personajes en un mundo de fantasía, en que los jugadores asumen el rol de personajes específicos con habilidades únicas. El juego, como es ahora, combina elementos de juegos de guerra, como el uso de mapas y miniaturas, con un sistema de reglas para la creación y crecimiento y desarrollo de los personajes, la resolución de acciones con dados y el desarrollo de una historia. Ahora nos preguntamos, ¿cómo vamos hacia atrás? A lo mejor estás pensando que sería genial que en un momento de tu campaña, tus jugadores dejen de manejar solamente a un personaje para manejar a una unidad completa, a un batallón o a un ejército, como si fuera un mecha que puedes mover las manos y las piernas, o como un videojuego de estrategia, con movimientos de tropas, estrategias en campo de batalla, etc. Pero eso es otro juego. Hay muchos y estupendos juegos de guerra, como Warhammer para comenzar, o como A Song of Ice and Fire, o Seeds of War, que es otro. Incluso hay un escenario oficial de campaña de D&D llamado Buildrite, que tiene reglas para eso. Si quieres saber más acerca de los settings de campaña, daré clic aquí porque tengo un video que los explico todos. Pero como decía, eso es otro juego. Es ver la batalla como un dios, como un testigo omnisciente que toma decisiones y que actúa aún sobre cosas que no se pueden ver a simple vista. No es verlo desde los ojos de tu personaje. Eso. Lo maravilloso de D&D es percibir el mundo a través de tu personaje, con lo que él o ella sabe, y con lo que no sabe también, con sus decisiones y acciones individuales. Hay un estupendo libro para la tercera edición que se llama Heroes of Battle, en que hay muchas increíbles ideas, pero te lo vamos a resumir en lo siguiente. Los personajes influyen en el resultado de la batalla con sus acciones y decisiones personales. Piensa en una película de guerra, como Inglourious Basterds, o como Los Cañones de Navarone, o como Rogue One, o la que sea. Ninguna o casi ninguna se centra en movimientos gigantes de tropas, sino en acciones de personajes individuales, como Band of Brothers, en que vemos la invasión a Normandía, pero desde el punto de vista de paracaidistas que tienen una aventura en medio de este escenario complejísimo. Pongamos un ejemplo. Hay una batalla inminente entre dos ejércitos que se puede decidir con 5 misiones, o más o menos definidas por el Dungeon Master. 1. Quien controle el paso de un puente va a tener comida y apoyo para tropas. 2. Las armas de asedio que funcionen mejor podrán tener más alcance y vencer a las de los enemigos. 3. Ha sido un viaje terrible y los soldados no tienen la moral para seguir luchando. 4. Todo depende de esconder un escuadrón de caballería para atacar la colina en que están los oficiales enemigos. Y 5. Convencer a un príncipe torpe y soberbio a no hacer el ataque como quiere hacerlo. Obviamente, como Dungeon Master, puedes decidir desde antes cómo es el desenlace de la batalla, pero eso arrebata a los jugadores la agencia, su razón para hacer lo que hacen. Heroes of Battle, este estupendo libro de 2005, propone una cosa llamada puntos de victoria y nos guía para hacer una escala de las consecuencias. Hablamos de 5 misiones. Digamos, cada una de lograrse les da al grupo de jugadores 20 puntos de victoria, para en el mejor de los casos obtener 100 puntos de victoria. Entonces haces una rúbrica para evaluar, como en la escuela. Esta es obviamente completamente inventada por mí. Tú, como Dungeon Master, tienes que hacer al menos el boceto de posibles resultados. Yo digo, si tienen 20 puntos o menos, su ejército va a perder estrepitosamente.
desertan o fallecen el 90% de sus tropas, y el general de mayor rango también pierde la vida. Y también pierden la posición que tenía el ejército. Pierden el puente, pierden la colina, pierden el campo de batalla. De 21 a 40 puntos pierden, sí, pero solamente el 20% de las tropas deserta o se muere y están en un lugar cercano a la posición que perdieron, que pueden recuperar. También podría ser que el general de mayor rango solamente esté herido, pero que no fue muerto. De 41 a 60 puntos de victoria fue un empate. La posición se perdió para ambos ejércitos. Perdieron, digamos, el 10% de las tropas y quizás exista algo más que puedan hacer para inclinar un poco la balanza. De 61 a 80 puntos fue una victoria pero pírrica. O sea, tienen la posición, eliminaron un blanco estratégico o dispersaron a las tropas enemigas, pero a un gran costo, de soldados, de NPCs o hasta de personajes de los jugadores. De 81 a 100 puntos, esta fue una victoria contundente. Los personajes son reconocidos como héroes y se logra la posición, además de que tienen al enemigo huyendo. Si quieres hacerlo como más emocionante, puedes hacerlo como una balanza. Si un ejército gana 40 puntos, el otro tiene 60 puntos. Si uno tiene 30 puntos, el otro tiene 70. Y para definir la batalla, tiras por cada ejército un dado porcentual y le sumas los puntos que tenga. Si yo llegara a esto, tiraría los dados de manera abierta y con todo el mundo viendo para que fuera muy dramático. Pero también, y creo que valdría mucho la pena, no definir la batalla tanto por dados, sino que estén en el momento de la pelea. Hablemos primero de las misiones. La primera misión que te propuse, que es el puente. Digamos que un NPC importante, un noble, un militar, un reclutador, vaya, la persona que los metió a la guerra, les da a los personajes un mapa del lugar. Es un puente sobre un río muy profundo y está controlado por 10, 20 o 30 soldados enemigos y también algunos oficiales. Podrían, sí, luchar contra ellos o hacer toda una misión de sigilo para tratar de asesinar al capitán a cargo de las fuerzas del enemigo, o suplantarlo, o mandarles órdenes falsas para sacarlos de ahí. Porque ese escenario es sobre tomar el puente. Y como Dungeon Master, puedes poner el problema simplemente ahí y que ellos inventen la solución. La otra posibilidad es que nosotros ya tengamos el puente y hay que defenderlo hasta el amanecer. Y esto es pelear toda la noche con olas de enemigos o evitar ser infiltrados. Y al amanecer, a punto de desfallecer, llegan los refuerzos. Algo como Saving Private Ryan, por ejemplo, que es una película de guerra que tienes que ver. La segunda misión tiene que ver, digamos, con armas de asedio. Esta puede ser desde traer a un ingeniero gnomo que no quiere ir a la guerra para que mejore nuestras armas de asedio y darles más rango para poder destruir las armas del enemigo, o incluso infiltrarse en el campo de los malos para destruir las armas de asedio de ellos. Las armas de asedio son divertidísimas, pero recuerda que no eran así como de campo de batalla, sino más bien como de una ciudad amurallada que está siendo asediada. Pero que eso no te detenga para usarlos en una batalla en un valle, en que digamos que los enemigos despliegan gigantes, por ejemplo. Y si tu ejército está transportando balistas o escorpiones, catapultas o trebuchets, pues hay que desplegarlos y atacar a las unidades de los malos que son más grandes. O sea, apuntar es directamente a los gigantes. Y si haces eso, por favor, deja que los personajes usen estas armas de asedio. Las puedes encontrar en la página 255 de la guía del Dungeon Master. Y además te dejo aquí una liga a un video en que hablamos a detalle acerca de ellas. La tercera posible misión es que los soldados no tienen la moral para seguir luchando. Y aquí sí puedes volverte loco. Hacer una gran fiesta, hablar con ellos, hacer un gran discurso, hacerles una canción de batalla, conseguirles entretenimiento especial, montar una obra de teatro. Este no solamente es el momento para que tu bardo brille, sino que además puede ser un reto para grupos de jugadores que son más bien de pelea y de pocas palabras. El clérigo puede dar bendiciones, cazar a los que se quieran cazar antes de la pelea. El pícaro puede regalar o prometer su $500,000 de monedas de oro. Ya si se las da es otro asunto. El guerrero puede entrenar a los más jóvenes o el explorador hacer un concurso de tiro de arco. La idea es que los personajes se encariñen con las tropas y posiblemente los acompañen en la carga inicial, porque no hay nada en el mundo como acompañar a tus enemigos en una carga inicial. Y digo nada. La cuarta misión puede tratarse acerca de esconder una unidad de caballería para atacar la colina en que están los oficiales enemigos. Esto va a requerir subterfugio, sí, estrategia y también un mapa del campo de batalla. En dónde van a estar los frentes, cómo van a atraer a los enemigos a una zona, etc. Una carga de caballería así está pensada en desorganizar una línea de soldados o atacar a oficiales que están tras las líneas.
o lograr un objetivo estratégico, matar a alguien muy importante, a un mago que está bufeando a los malos, o incluso a destruir una catapulta que está matando a nuestros gigantes. Esta misión sí ya es más juego de guerra, pero desde las acciones que hacen los personajes y cómo les salga el plan. Recuerda además que ningún plan, por bueno que sea, resiste su primer contacto con el enemigo, que además, y ven nada más que lindo, es una frase del mariscal de campo Helmut Karl Bernhard von Moltke, que fue uno de los genios militares que ayudó a convertir a Prusia en un poder militar a gran escala y que seguramente jugaba Kriegspiel. La quinta misión, que puede ser convencer a un príncipe torpe y soberbio de no hacer el ataque como él quiere, es directamente una referencia a la estupenda y maravillosa película de 1917. Te voy a dejar que adelante algunas películas que son especiales para inspirarte, pero sin ser spoiler, es que alguien le entregue un mensaje a otra persona para que cambie la manera en que va a ser una batalla. Esta quinta misión puede ser dramática y en ella que los héroes se vean enfrentados a dilemas morales, como hacer algo malo por un bien mayor. Si quieres ponerle la cereza al pastel, tienes que hacer la batalla como tal. A estas alturas, ellos van a estar o con sus amigos en la primera línea, o con la caballería escondidos, o con las armas de asedio allá atrás, o con los nobles en la colina viendo la pelea. No importa. Para esto el Dungeon Master diseña la sesión como un calabozo de 5 cuartos, de lo que te hablo en este video que te dejo aquí. Pero en lugar de cuartos son escenas o escenarios. La carga de caballería, la pelea para lograr el objetivo, una sorpresa, que puede ser el boss final de la sesión, y cómo escapar del campo de batalla. O cómo sacar a un amigo del campo de batalla, a un NPC, rescatar a una reina, etc. Si están en la refriega y están rodeados de miles de enemigos, no dudes en hacerlos de niveles mucho más bajos para que los héroes se sientan como eso, como héroes. Y por ahí los salpicas con alguno que esté un poco más difícil. Que se sientan como héroes que están derribando enemigos a la izquierda y a la derecha hasta que sale uno más grande. Y digamos que cada uno de los jugadores logra vencer a 5, 6 o 10 enemigos. La lucha puede terminar en esa zona del campo de batalla y pasan a la siguiente escena o al siguiente escenario. Ok, aquí ya terminaron con los enemigos. Muchos huyen y el piso está lleno de soldados caídos, aliados y de los otros. Tiren percepción, porque ven que allá en la colina uno de los gigantes se acerca a los generales que están rodeados. ¿Qué hacen? Obviamente no tienes que tirar ataques ni daños de nadie más que los que están peleando con los personajes de los jugadores o de NPCs importantes. Lo más importante es que el combate se sienta caótico, trepidante, traumante y que sea muy rápido. No te detengas a tirar 30 ataques. Ok, hablemos de algunas películas con las que te puedes inspirar. Por supuesto, Las Dos Torres, sobre todo la batalla de Helm's Deep, o en El Retorno del Rey, con la batalla en los campos de Pelennor, donde vemos que los personajes no discuten estrategia. Ellos están en la acción, tratando de lograr cosas específicas que afectan la batalla, pero solamente desde un punto de vista. Decíamos además, 1917 es maravillosa. Master and Commander, por supuesto, Braveheart, The King, obviamente la batalla de los bastardos de Game of Thrones. Mira, hay muchísimas, y tanto que te dejo un video que no es mío, pero que da muchos ejemplos. Ok. Y ahora sí, casi para terminar, las batallas masivas no son sencillas para el Dungeon Master. Requieren preparación, misiones y mucha improvisación y deben ser el pináculo de la campaña, o un evento crucial en la campaña, o que toda la campaña llegue hasta ese momento en que se va a resolver el conflicto. Y también son un estupendo momento para que uno o varios personajes de los jugadores pierdan la vida. No es que lo tengas planeado, pero si ocurre, prepárate para ello también. Sobre ello te dejo un video en la descripción sobre cómo morir en D&D, que te puede guiar en un momento tan delicado. Y eso es todo. Ojalá te diviertas y que sufran muchísimo y que encuentren la gloria. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20.